paz de Dios sea con usted. Es para mí un privilegio poder dirigirme a usted por este medio. Agradecido con Dios y agradecido con usted por estar pendiente de esta publicación. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo creo que en este momento nos vamos a gozar meditando brevemente en la palabra del Señor. Serán pocos los minutos que meditaremos, pero es una gran enseñanza para usted y para mí en esta breve reflexión. Hoy vamos a continuar con una historia que iniciamos en la publicación pasada, y es aquella historia de cómo Jesús alimentó a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 pececillos. Solo que en esta oportunidad lo vamos a meditar bajo el título Aún sobra. ¿Por qué el título Aún sobra? Porque cuando Jesús se presenta en un lugar, cuando Jesús se manifiesta en una necesidad, Él satisface la necesidad, pero no solo satisface la necesidad, aún sobra. Esa es buena noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando contamos con Él, da lo que necesitamos y aún sobra. Pero lo vamos a hacer meditando en lo que dice en Juan en su capítulo 6 y su versículo 11 al versículo 15. Y voy a comenzar la lectura del versículo 11 y dice así: Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Así es como Jesús comienza esta gran acción. Toma los 5 panes y da gracias. Y luego lo reparte y los discípulos lo reparten. Pero quiero que analicemos un momento en esta parte. Y dio gracias. Imagínense usted aquellas 5,000 personas con hambre y tengo en mis manos 5 panes. A veces como humanos nos es difícil pensar en dar gracias por esos 5 panes. ¿Por qué? Porque esos 5 panes no son nada. Ahora, ¿por qué pensamos así? Porque nosotros más lamentamos por lo que nos falta que gozarnos o alegrarnos o dar gracias por lo que tenemos. Pero Jesús acá nos da esta gran lección. Tiene solo 5 panes en sus manos, pero Él da gracias. ¿Por qué? Porque Él sabe dar gracias por lo que tiene. Entonces Él da gracias. Y después de dar gracias, ahora lo parte y lo reparte entre sus discípulos. Acá también podemos ver otra gran enseñanza. Es Él el que está obrando el milagro. Es su poder en medio de esta necesidad. Pero no es Él el centro de atención. De hecho, en esta lectura ni siquiera se ve cómo es que se multiplican los panes. No se ve dónde se multiplican. Solo se ve que fue multiplicado. Ahora, ¿cómo se da? Él lo parte y lo reparte entre sus discípulos. Sus discípulos lo reparten dentro de los que estaban recostados, que eran 5,000. Entonces, así es como Dios se manifiesta. Él no busca ser el centro de atención. Él, en este caso, hace partícipes a los que le rodean, y en este caso es su equipo, que son los discípulos, los que se encargaron de repartir estos panes y estos peces, y con la misión de que las personas comieran lo que quisieran. No les limitaron nada, sino les dieron que comieran lo que querían, hasta que se saciaran. Y cuando se saciaron, veamos qué sucedió acá. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¡Qué gran enseñanza! Jesús, Dios, es dadivoso. Él da hasta saciarse, pero Él no derrocha nada. Y acá nos da esta gran enseñanza. Da hasta que se sacie la gente, pero ahora manda a que se recojan los pedazos
de manera que no se pierda nada. Imagínese usted un Dios con ese gran poder y no está dispuesto a derrochar nada, sino lo aprovecha todo. Esta es una gran enseñanza de administración para usted y para mí. A veces nosotros, cuando somos bendecidos, a veces no nos damos cuenta del derroche de los recursos que hacemos. ¿Por qué? Porque como hay, entonces derrochamos sin darnos cuenta que tanto estamos derrochando. Jesús no es así. Él da la orden que se recoja y que no se pierda nada. Yo creo que es algo que debemos aprender también de Él. Luego continuamos y vemos el versículo 13 y dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando recogieron, 12 cestas se llenaron. Imagínese usted, se suplió la necesidad. 5,000 personas habían comido de 5 panes y sobran 12 cestas. Incluso este muchacho que llevaba esos panes comió hasta saciarse. Y yo me atrevo a pensar que hasta comió más de lo que llevaba. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Pero siendo así, sobraron 12 cestas. Luego dice el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Imagínense, vieron la señal y se convencieron. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a convencerse al ver algo así hecho por nuestro Señor Jesucristo? Ahora la pregunta es: ¿y usted alguna vez ha visto alguna señal de este tipo? Yo creo que sí. Usted ha visto muchas señales, así como yo las he visto. Pues si ya creyó en Él, qué bueno. Y si no, pues qué bueno es que en esta meditación usted logre reflexionar en esa parte y le dé una oportunidad al Señor y crea en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Y como dice acá, Él era el profeta que había de venir. Entonces, después de esto, dice el versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Imagínense, ahora cuando ve que la gente no solo creyó en Él, sino que ahora dicen: Él es el que puede ayudarnos. Si Él pudo alimentar a 5,000 personas con tan solo 5 panes, Él puede librarnos del poder romano. Y entonces dijeron: lo podemos hacer rey. En apariencia, qué bonito, ¿verdad? Buenas intenciones, porque lo iban a llevar al poder. Esa era la intención. Y Jesús, cuando se dio cuenta de esa intención, lejos de decir: sí, aquí estoy, yo soy Jesús, yo soy quien hizo este milagro y yo puedo hacer más. No, Él lo que hizo fue irse al monte Él solo, se apartó Él solo, evitando que estas personas lograran hacer lo que estaban queriendo hacer. Así que esta es otra gran enseñanza, ¿verdad? Jesús no es como nosotros. O tal vez usted en ningún momento haya pensado así, pero en lo personal, a mí sí me hubiera encantado saber que la gente quería hacerme rey, ¿verdad? Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús. Pero Jesús no es así. Jesús lo que hace es apartarse, evitando que la gente concluya con lo que estaba pensando. Qué gran enseñanza, ¿verdad? Pues, ¿por qué es importante que meditemos en esta reflexión? Aún sobra. Es porque en esta vida, en este mundo, estamos expuestos a vivir diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de necesidades. Podría ser que hoy usted esté experimentando algún problema o alguna necesidad. Pues si ese es su caso, ¿cuál es el problema? Podemos contar con Jesús. Jesús satisface la necesidad y no solo la satisface, aún sobra cuando Él se manifiesta. Pues le dije al principio que iba a ser una breve reflexión, pero con una gran enseñanza. Y esta es la gran enseñanza. Usted y yo podemos contar con Él cualquiera que sea nuestra circunstancia.
Podría ser un problema como el que enfrentaron en ese entonces, un problema de hambre, pero que Jesús lo solventa. Pero no solo podría ser problema de hambre, podría ser un problema de pareja, podría ser un problema familiar, podría ser no sé cuál sea el problema, o incluso que sea un problema espiritual. Podría ser que en este momento, si usted se pregunta, si yo muero hoy, ¿tengo vida eterna? Si su respuesta es no, yo creo que esta es una gran necesidad y que solo Jesús puede satisfacerla y aún lograr que sobre, ¿verdad? Porque así es Él. Así que en este momento yo quiero invitarle, no sé cuál sea su circunstancia, no sé cuál sea la necesidad que a usted le gustaría presentar delante de Él, pero yo quiero invitarle a que se levante de ahí donde está y preséntese ante Él y dígale, aquí estoy, Señor. Sé que tú puedes satisfacer mi necesidad y aún puedes hacer que sobre. ¿De acuerdo? Acompáñame y vamos a hacer esta oración. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar brevemente en tu palabra. Gracias porque hemos podido ver que cuando tú te manifiestas en una necesidad, no solo la satisfaces, sino aún sobra. ¿Qué necesidad tu hijo o tu hija esté presentando en este momento? Yo no lo sé, Señor. Pero lo que sí sé es que tú puedes hacer no solo que se sacie, sino que sobre, bendito Dios. Glorifícate en esa vida y concede que tu hijo y tu hija mañana pueda dar testimonio también de cómo tú te manifestaste en medio de la necesidad y aún provocaste que sobrara, bendito Dios. Muchas gracias. Te lo agradecemos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, mi amado hermano, mi amado amigo, gracias por su atención, gracias por acompañarme en esta oración y yo estoy seguro que desde hoy Dios quiere hacer maravillas y lo va a sorprender. Desde esta oración Él lo va a sorprender porque Él va a hacer maravillas en usted. Muchas gracias por su atención y por favor, ahí déjenos su comentario. Y aún más, si usted hoy tomó la decisión de recibir al Señor Jesús en su corazón, escríbanos, escriba ahí en el comentario, hoy recibí al Señor Jesús y nos gustaría llevarlo en oración. Muchas gracias por todo, que el Señor le siga bendiciendo y la paz de Dios sea con usted.